Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo cordial a todos los hermanos que a través del mundo nos escuchan, a través de la página radio.llmengespaña.org. También a las personas de acá de España que a través de Radio Viva 100.2 nos están escuchando. Es un privilegio que nos permitan llegar nuevamente a sus hogares para transmitir la palabra de nuestro Dios. Agradecemos su fiel sintonía y su tiempo que nos dedican en esta mañana. Recuerden, somos la luz del mundo en España. Pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 655-330-826 y también pueden dejar sus opiniones, dudas, saludos en nuestra página de Facebook La Luz del Mundo en España. Recuerde, amigo y amiga, hermano y hermana que nos estás escuchando, siempre la intención de nuestro programa es que haya una edificación en nuestras almas. La palabra de Dios no solo sirve para nuestra vida espiritual, que es lo esencial, también aún en nuestra vida material nos da la palabra de Dios esa forma, eso que nos permite tener una buena convivencia social. Estamos transmitiendo a través del dial 100.2 de la estación Radio Viva FM y en internet radio.lldmengespaña.org. En esta ocasión nos acompañan el hermano diácono evangelista José Chávez. Hermano José, bienvenido. Dios les pague, otra vez estamos con ustedes en este programa y ya teníamos un poco de tiempo ausentes, pero sí, aquí estamos firmes y adelante. Bueno, también con nosotros está el hermano Jaime Soto. Hermano Jaime. Dios les pague a todos los hermanos, Dios los bendiga. Les recordamos, amigo y amiga, que es muy importante para nosotros que nos puedan enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 655-330-826 y también pueden dejar sus opiniones, dudas, saludos en nuestra página de Facebook La Luz del Mundo en España. También pueden llamarnos directamente a la radio 91 083 85 21. Hoy, hermanos, trataremos un tema muy importante, un tema, pienso yo, de que muchos de nosotros queremos hacerlo, buscamos hacerlo, muchos lo estamos haciendo, pero las personas siempre, de alguna forma, dicen ellos, quiero seguir a Jesucristo. Y el tema que traemos ahora es cómo seguir a Jesucristo. Estaremos basándonos en tres ejes: ideas erróneas, qué enseña la Biblia en relación a las diferentes enseñanzas y qué enseña la luz del mundo acerca de esto. Estaremos respondiendo a preguntas como ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Por qué seguir a Cristo? ¿Quién puede seguir a Cristo? ¿Cuántos caminos me llevan a Cristo? ¿Y quién me enseña a seguir a Cristo? ¿Qué les parece, hermanos, si empezamos en nuestro primer bloque con lo que son las ideas erróneas de cómo seguir a Cristo? Sí, claro que sí. Es un tema muy controversial, puedo decirlo, porque en el mundo hay muchas religiones que han adoptado muchas ideas, muchas interpretaciones propias de lo que es el servicio a Dios, ¿no? En las cuales pues se basan a una cosa doctrinalmente errónea, ¿no? Una manera errónea, por eso decimos ideas erróneas. Sí. De antemano no estamos diciendo o estamos juzgando a una religión u otra, sino que, ¿verdad?, vemos conforme a la doctrina, es la palabra de Dios, es la que rige la vida del cristiano, ¿verdad? Por eso decimos, el que quiere ser cristiano y quiere ser seguidor de Cristo, no es decir yo voy a ser seguidor de Cristo y ya de labios, sino que ahí el mismo Señor Jesucristo puso sus como decimos nosotros, su senda, su camino a seguir, su modo en el que Él desea ser servido y seguido por sus seguidores, obviamente, por los que nos decimos cristianos, ¿verdad? Porque es algo muy bonito que el Señor nos marcó. Obviamente es bonito, pero también complica grandes responsabilidades. En las ideas erróneas
pues veíamos, por ejemplo, comenzando de las ideas erróneas, ¿cuáles serían esas ideas erróneas? Ideas erróneas: creer que el camino del Señor es sencillo, es fácil. Creer que, pues, como comúnmente yo me he topado con hermanos que expresan, lo siento muy lamentablemente, ¿no? Pero que digan solamente con amor de Dios, El amor solamente de Dios. con que tú ames a tu prójimo, ya estás sirviendo al Señor, ya estás sirviendo a Dios. Es verdad, es parte de seguir a Cristo, pero no es el todo. No está completo el servicio, el seguir. Hace falta muchas más cosas, ¿verdad? Hacen falta más más cosas que el Señor Jesucristo estableció para que se le siguiera. ¿Qué significa seguir a Cristo? Significa ser seguidor de Cristo. Significa poner en práctica las obras de Cristo, su doctrina, su enseñanza. Eso es seguidor de Cristo. Si una persona se dice ser cristiana, es más, el mismo Señor Jesucristo le decía a los judíos, ¿verdad? Dice, si nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos. Sí. Y lo presumían, decíamos, somos hijos de Abraham. Bueno, dijo el Señor, está bien, pero si fuerais hijos de Abraham, Las obras de Abraham. las obras de Abraham harías, ¿verdad? No solamente que se pusieran en el lugar de Abraham, sino los mandamientos, la fe que dejó Abraham, las obras de fe. Porque Abraham, cuando llegó con aquel sacerdote, dice que dio lo diezmo de todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces no solamente Exacto. decir yo me siento Abraham y hablo palabras proféticas y me siento yo amigo de Dios, No. cuando no estoy obrando conforme a lo que también obró Abraham, ¿me entiendes? Y no Sí. no estoy hablando solamente del diezmo y de todo esto. Hay Claro. otras cosas más. O sea, no es solo decir soy cristiano. No porque- solo decir soy cristiano, sino que también hay que, no para el mundo, sino para nuestro Señor Jesucristo, hay que demostrarle. Entonces, eso me pone a pensar, hermano Jaime, lo que decía el hermano José. ¿No todas las religiones enseñan cómo seguir a Cristo? Sí, que es muy claro, no todas las religiones enseñan cómo seguir a Cristo. A ver, en su forma de ellos expresarse, a lo mejor sí, es una forma, digamos, equivocada, o que ellos creen que se está sirviendo, que se está siguiendo a Cristo. Pero por eso decía el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, Exacto. heredará el reino de los cielos. ¿Qué estaba dando a entender el Señor? Que no siempre el camino que el hombre escoja es el camino correcto. Correcto, exacto. No quería, era lo que el Señor estaba aclarando. No quiere decir que porque usted diga, cree en mí, está haciendo mi voluntad. Está aclarando aunque yo lo manifieste con mis labios, también necesito tener obras y demostrarlo con hechos de que estoy sirviéndole a Él. Ese es un punto. Ahora, miremos nosotros, por ejemplo, lo que fue Cristo, cuando comenzó a escoger en los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues nos describe el Señor en su palabra, de la palabra sígueme. Exacto. ¿Cuántas Sígueme. veces la utiliza? Muchas veces. Muchas veces. En Juan, por ejemplo, en Juan 1.43, por ejemplo, lo utiliza, en Mateo 8.22, Mateo 9.9, en fin. Estaba Jesús llamando, estaba llamando Exacto. a los 12 apóstoles, a 12 discípulos, que llegarían a ser ¿quiénes? Pues sus discípulos, sus servidores. Exactamente. Exacto. Entonces, esa es la forma. ¿Y qué quería él? Escogerlos y que le siguieran. ¿Y qué quería? Pues que le siguieran conforme a su palabra y a su voluntad. Exactamente. Me viene a la mente el ejemplo que está marcado en la Biblia de aquel joven rico, ¿no? Exacto. Que le dijo, bueno, él quería manifestarse delante de Cristo, decir qué puedo hacer yo para obtener la vida eterna, porque ese es el fin. Uno o más bien el mayor fin del seguir a Cristo querer es seguir a ganar Cristo. la vida eterna, ¿no? Exacto. Ese es el objetivo. Entonces es el objetivo, exactamente, la meta. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Bueno, ¿cuáles? Le dice, ¿verdad? Pues bueno, Sí. no matarás, no te harás. Bueno, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más tengo que hacer? O sea, como diciendo ya... Sí, ya esa parte ya la tengo ya hecha. la tengo hecha. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? Porque yo ya todo lo tengo Ya tengo está marcado. cumplido. Pensaba él, Sí, yo creo que esperaba un halago de parte del Señor, Claro. ¿no? O una alabanza, oye, qué bueno, Dios te bendiga, Solo o ya esperaba eres salvo, que ya le eres dijera, perfecto, "Pasa ¿no?". ya. Exactamente. Pero el Señor le dijo no. Dijo, bueno,
¿Quieres ser salvo? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego ven Y sígueme. y sígueme. ¿Verdad? Es una cosa también que decía nuestro hermano, el Señor dice, sígueme. Ok, pero eso implica grandes responsabilidades, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando algo muy importante, ideas erróneas, cómo el mundo crea ideas Sí. para seguir a Jesucristo. Y como lo decimos, erróneas, o sea, que el Señor Jesucristo no marcó eso o no dijo eso. Y usted, hermano José, señalaba algo muy importante, el amor de Dios. Sí. De hecho, hay una congregación que dice que ya no tienes que hacer nada porque bastó el sufrimiento, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y que ese fue ya El todo. pues, el todo, ¿no? Él ya pagó todo, así que nosotros solo a esperar la Claro. recompensa. Sí, hay otros que dicen que todos somos hijos de Dios. Y yo creo que al pensamiento al base de la doctrina, pues sí, hay quienes, dice de verdad, los que creyeron en el Señor Jesucristo, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todos, No todos no somos todos hijos de Dios. somos criaturas de Dios. Ah, ok. Pero los que creen en Cristo Jesús, pero ahí hay que ver y señalar bien creer. No es decir de labios yo creo, sino es poner por obra la palabra del Señor Jesucristo, porque creer es obedecer, ¿verdad? Entonces, en las ideas erróneas, respetamos sinceramente la forma en la que cada persona quiere servir a Dios, ¿no? Obviamente, porque ellos querrán servir a su manera, Claro. ¿me entiendes? Aunque se le diga, mira, esta es la verdadera forma, porque lo dice la Escritura, tan claro que así se debe de servir a Dios. Ah, sí, pero es que a mí no me va eso. Bueno, pues entonces ya no podemos nosotros decir Claro. otra cosa porque pues cada quien va a ser, la salvación es individual, ¿no? La salvación es individual y aparte cada uno tiene que ver, cada uno va a responder delante de Cristo, ante el tribunal de Cristo, por cada obra que haya hecho esa persona, incluso por cada palabra que haya hablado, va a dar cuentas al Señor Jesucristo. Entonces no nada más es decir yo creo en Cristo, yo soy seguidor de Cristo, porque decirse cristiano es seguidor de Cristo. Claro. Entonces no solamente es decirlo, Sino del corazón. ni presumir de ello, sino el Sí, poner las obras que el Señor Jesucristo establecía para que así se le siguiera, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesucristo se lo marcaba a aquel pueblo cuando le dice, este pueblo de labios, De labios me honra y su corazón lejos está de mí, mí. ¿verdad? Pero, hermano Jaime, ¿bastará ser una buena persona? Porque hay muchos que dicen, no, pues yo de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo, yo no me meto con nadie, y pues ya con eso yo ya tengo ganado el reino de los cielos. ¿Bastará eso? Ese es el problema en el que pues, se encuentra la humanidad, las personas, involucrado, o a lo mejor se sienten, acobijados de ese pensamiento, de pensar que ser bueno, no robar, no matar, no hablar de nadie, encaminarme como una persona normal sin ningún vicio, es pensar que estoy haciendo agradable delante de Dios. Y es lo que muchas personas, hablando de personas evangélicas o de personas que profesan una religión, pues tratar de embaucar a las personas, hacerles creer que el yo ser bueno, con tú levantar la mano y decir, ya acepta creo. a Cristo, diga acepta a Cristo y ya eres salvo. Yo pienso que no, porque pues los márgenes que nos ha trazado el Señor son bastante amplios. Por eso decía Sí, en Mateo sí. 24:4, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. ¿Y qué van a hacer esos muchos? Engañar. Pues a cautivar, a mirar a ver la oportunidad, como el león con su presa, a ver cuándo ataca para devorar. Para devorar. Entonces, no es, digamos, la palabra decir, no, es que yo soy muy buena bueno persona. y ya. Y ya está. No hago mal a nadie. Esas son ideas erróneas, ¿no? Ideas equivocadas que pues nos hemos encontrado, nos hemos topado, ¿verdad? Claro. Con gente con ese tipo de pensamiento. Y la verdad es que es un hecho muy lamentable porque a veces en lo particular, hablando con personas de este mismo pensamiento, dicen es que yo sirvo a Dios así, yo quiero servir así porque no quieren adoptar otra responsabilidad, ¿no? Lo que pasó con el joven rico, ¿no? Claro. No quería adoptar otra responsabilidad, no quería deshacerse de lo que él ya tenía, lo que se le estaba diciendo, ¿verdad? Que de parte del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo
Él, decía nuestro hermano Jaime, ha estipulado ya, ha puesto el margen cómo servir al Señor Jesucristo. Y es muy amplio, o sea, no es solamente decir yo voy a la iglesia y ya está. No, es muy amplio lo que el Señor Jesucristo demanda de nosotros para un servicio. Pero claro, no sé si nos vaya a dar tiempo, o si no, invitamos a las personas para que nos contacten, se pongan en contacto con nosotros y compartir lo que nosotros sabemos, ¿verdad? En cuanto a la doctrina, en cuanto a la Biblia, cómo se sirve al Señor Jesucristo. Sí, hay algo muy importante que usted acaba de mencionar, hermano José, acerca de la iglesia. Muchos dicen que no es necesario ir a una iglesia para poder seguir a Cristo. Claro. Porque iglesia dice, somos todos. Sí. Pero también hay quien dice, yo quiero ir a una iglesia, pero quiero ir a una iglesia que se acople a lo que yo ando buscando, a lo que a mí me gusta. Sí, mira, es algo que me choca en la mente, ¿no? O sea, no me cuadra, es un Tetris que no, que no encaja. No encaja, exactamente, porque si digo ser cristiano, ¿sabes lo que hacía la primitiva iglesia cristiana? Dice que se reunía todos los días. Exacto. Y adoraban a Dios y tal, y no todos, los que eran judíos y los que no eran de la iglesia, no todos eran iglesia de Cristo. O sea, en ese momento, no todos eran iglesia de Cristo. Habían griegos, pero no todos eran de la iglesia de Cristo. Porque el Señor dice de verdad a través de los apóstoles, añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Sí. Entonces, no todos son iglesia de Cristo, no todo el mundo. Es un pensamiento, para mi juicio, en cuanto a la Biblia, un pensamiento muy erróneo, ¿no? O sea, creer que todos somos la iglesia de Cristo. No es así. Es decir, es lo mismo que creernos todos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. No todos somos criaturas de Dios, eso sí. Hasta los animalitos, las plantas, todos somos criaturas de Dios. Porque hemos sido hechos por Dios. Porque hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Okay. Porque ahí dice que los que creyeron en el Señor, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay quienes ahorita no creen en Cristo y no son hijos de Dios. Y hay quienes dicen ser cristianos, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en la doctrina que el Señor dejó no encajan. Es decir, yo digo ser cristiano, pero fíjate que me dice la doctrina de Cristo que no debo de beber, que no debo de emborracharme, que no debo de fornicar, que no debo de hurtar, que no debo de mentir, que no debo de hablar falso testimonio y miles de mandamientos que muchos a diario los omitimos, ¿no? No los omitimos, algunos hasta los quebrantan, ¿me entiendes? O sea, directo a quebrantar, ¿verdad? Aquí es donde luego entran otras doctrinas de un arrepentimiento de corazón, ¿no? Exacto. Aparentemente, ¿no? Adulteraste, fornicaste, hurtaste, mataste, arrepiéntete de corazón y ya está. No pasa nada. Yo veo en eso que es muy fácil, ¿no? Porque es muy fácil. Se lo plantean de la siguiente manera. Tú haz lo que quieras hacer allá y luego ven, pues por qué no decirlo, ¿no? La Iglesia Católica luego dice, tú ven, confiésate, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, y con eso ya el problema está solucionado. Sí. ¿Es eso seguir a Cristo? No. Seguir a Cristo implica sujeción, implica voluntad, entrega, cambio, dominio propio, o sea, un montón de virtudes que me van a incitar a mí a seguirle. Y para yo seguirle tengo que saber y tengo que estar seguro de que al que le voy a servir va a ser conmigo veraz, o sea, que voy a recibir recompensa. ¿Qué necesito? Pues creer, necesito obedecer, necesito sujetarme. Cuando se estudia una carrera, cuando se va a una preparación universitaria, pues evidentemente lo que se tiene que tener es entrega, seguridad de que usted el día de mañana, dentro de 5 o 6 años, va a ser médico, va a ser abogado. Uh-huh. ¿Pero qué hubo? ¿O qué hay que tener? Pues entrega y dedicación y saber que hoy o mañana va a ser ingeniero, abogado o médico. Claro, yo no puedo estar comenzando y pensar que me voy a salvar sin creer en la elección, sin creer que Dios me va que me va a dar el pago, porque va a ser imposible. Entonces no estoy agradando a Dios, estoy agradándome a mí mismo. Claro, hay una imagen ahí, ¿no? Que debemos se debe de formar en nosotros, que es la imagen de Jesucristo, ¿no? Exacto. Que cada día estemos buscando la comunión con Dios, ¿no? Entonces todo ello implica muchas cosas, por ejemplo, lo más importante, lo que
lo que yo he visto en mi experiencia hacia quienes les hemos hablado, la doctrina de Cristo implica un cambio total, o sea, total, y de corazón, vertiginoso y de corazón, ¿verdad? Sí, muy bien, pues hay mucho en realidad de qué hablar, pero pues el tiempo es nuestro peor enemigo. No olviden, amigo, amiga, hermano y hermana que nos estás escuchando, que nos puedes contactar en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. La Iglesia La Luz del Mundo está ubicada en la calle Cedra, número 35, en Getafe. Vamos a un corte musical que se titula Sigo a Cristo. Sigo a Cristo, Él es mi camino, lo sigo por tierra, los valles y el mar. Jesús promete, Él nunca dejarme, promesa divina que no ha de faltar. Cristo es la luz, Cristo es la luz, luz que inunda todo mi ser. Cristo es la luz, Cristo es la luz, cantando glorias a mi Jesús. Continuamos con su programa La Luz del Mundo en España. Les recordamos que nuestro tema el día de hoy es cómo seguir a Cristo. Hemos hablado acerca de las ideas erróneas que el mismo hombre ha formado de cómo seguir a Cristo. Ahora seguiremos hablando de qué enseña la Biblia en relación a todo este tipo de diferentes enseñanzas. Los requisitos para ser un verdadero discípulo de Jesús o cristiano no han cambiado con el tiempo, ¿verdad? Lo que Cristo enseñó desde el principio no ha ido evolucionando. No. Se ha mantenido. Dijo el Señor, Mateo 24:25, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermano José, ¿por qué será importante saber cómo seguir a Cristo? Es importante, fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos que nos están escuchando. Es importante porque el camino de Cristo nos lleva precisamente al cumplimiento de sus promesas. Es decir, decíamos, lo principal para seguir a Cristo es creer en Cristo. Creer que vivió en la tierra, creer en su sacrificio, creer en sus palabras y creer que ahora está en el cielo y dirige y gobierna, ¿verdad? El que hace todas las cosas. Pero luego al estar Cristo en el mundo, en su carne, predicó su evangelio, predicó su enseñanza y dejó mandamientos, dejó reglas, dejó estatutos, dejó lineamientos, dejó todo establecido. De tal manera que el Señor empieza a decir, le dice a Nicodemo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea, ya está diciendo el Señor un requisito, un ¿no? requisito para poder entrar al reino de los cielos, que es la salvación del alma, ¿no? Llegar allá donde está Cristo. Entonces, yo quiero seguir a Cristo porque yo quiero salvar mi alma. Doctrinalmente hay dos sitios para el alma. Bíblicamente hay dos sitios para el alma, o está el cielo o está el infierno. Nada de purgatorio, ni limbo, ni nada de eso. Infierno, o sea, y cielo. Una vez muerto ya. Una vez muerto vas para un lado o para otro, ¿no? Ya no si hay sigues a Cristo, obviamente los lineamientos de Cristo. Por eso es importante creer en Cristo. Porque el que no cree en Cristo no da lugar al infierno. Es decir, si Dios es bueno, ¿por qué crea el infierno? No es que Dios, si es bueno o es malo, no. Es que hay un castigo. Desde el principio, es un tema muy amplio, ¿no? Desde el principio sí. El Señor
tuvo un propósito para la humanidad, el cual se corrompió. Vino el diluvio, ¿verdad? El Señor rescató al hombre justo, a su familia, y volvió otra vez a poblarse la tierra, ¿no? Claro. Está sucediendo lo mismo, está creciendo la maldad en la tierra, pero ya no, el Señor, en su promesa que Él dijo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, con Noé, y puso señal en el Claro. cielo, El para arcoíris. acordarse de su promesa. Sí, sí. Entonces, ahora está sucediendo lo mismo, está habiendo maldad, está habiendo perversidad, ¿no? Pero ya no, el Señor no va a destruir a la tierra, ni va a destruir a la humanidad. Simplemente está dando una oportunidad, está dando un lineamiento por el cual las almas van a ser salvas. ¿De qué van a ser salvas? Del día del juicio de Dios, de la manifestación de la ira de Dios, ¿verdad? Ya es un tema muy amplio, lo Sí, estoy sí, así claro. rapidito, ¿no? Entonces, yo soy cristiano. ¿Por qué soy cristiano? Porque yo quiero salvar mi alma, Entonces, porque yo quiero ir al cielo, porque yo quiero obtener las promesas que el Señor Jesucristo hizo en su palabra y que hasta ahorita nosotros las hemos visto cumplidas, ¿verdad? Su palabra, no, Cristo no era un profeta, Cristo era es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Él dijo que iba a venir el fin del mundo, y dijo cuáles iban a ser las señales que se iban a cumplir para que sepamos nosotros cuándo va a ser. el fin. Ya se Claro. acerca el fin, y precisamente todo lo que el Señor Jesucristo dijo se está cumpliendo al día de hoy. Entonces, para nosotros, más cavidad o más creencia, más fe en Jesucristo. Y mientras más veamos estas cosas que el Señor Jesucristo ya pronosticó desde que Él estaba en la tierra, pues más seguros nos sentimos obedeciendo a su doctrina, más nos abrazamos a su doctrina, ¿no? A sus enseñanzas. De tal manera que es importante para aquel que quiera salvar su alma. Exactamente. Ahorita, amigo y amiga que nos estás escuchando, lo importante es que tú sepas cómo seguir a Cristo, porque no vaya a ser que te estén enseñando Exactamente. erróneamente cómo seguir a Cristo. Hermano Jaime, pero hablábamos anteriormente de que muchas congregaciones dicen que basta el amor de Dios, o sea, Dios me quiere tal como soy y independientemente de lo que yo haga, cómo me Exactamente. porte, si hago, dejo de hacer, Dios es amor, ¿sí? Esa es la idea que tiene la gente, que tienen las personas, y es verdad, Dios es amor, Dios es misericordioso, pero claro, hay que cumplirle unas pautas, hay que cumplirle unos requisitos. Entonces, es importante seguirle, pero siguiendo pues Sus condiciones que Él ha puesto. Vamos. Porque Él nos puso condiciones, nos puso un montón de reglas para nosotros cumplirlas y que seamos agradables ante sus ojos. Ese es el paso que hay que dar. Exactamente, dice, me viene un dicho, ¿no? Que Sí, siempre sí. utilizo mucho, lo escuché yo en México, a ver, sí, en México lo escuché, y dice así, dice, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir, ¿verdad? Entonces, Claro. hay que dar un paso que nadie quiere dar. Sí. ¿Y cuál es ese paso? Pues el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo lo reafirmaba en Gálatas 5:24, que dice, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Y si nos vamos Pasiones y deseos. ¿cuáles son esos deseos? ¿Cuáles son esas cosas? Gálatas 5:19. Claro. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Empieza a mencionar una lista y luego dice cosas semejantes a esas. No solamente Claro. esas, sino no cosas... son exactamente esas. Exactamente, no solamente, sino cosas semejantes. Y A luego estas. dice el apóstol Pablo, a las cuales ya os hemos dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, o sea, fíjese, me viene a la mente lo que usted está diciendo, la importancia, ¿no? Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que Dios nos ama, Sí, pero es necesario que yo crucifique mis deseos, mis pasiones, y me pongo a pensar, porque lo hablábamos con usted, hermano José, anteriormente, acerca de cómo muchas iglesias están aceptando cosas que van en contra de la enseñanza del Señor Jesucristo. sí. Por ejemplo, los afeminados, por ejemplo, que sería lo mismo, ¿no? El matrimonio entre hombre con hombre y Claro. mujer con mujer. Entonces, y la persona, al ver que la iglesia le acepta esto, cree que está bien delante de Dios y que Claro. está siguiendo a Dios. Exactamente, es algo que la verdad es muy muy lamentable, aunque respetamos como seres humanos y en los derechos humanos universales se respeta el pensamiento de cada persona, Sí, ¿verdad? No así es. podemos matar a alguien por algo que cree, si son sus ideologías, cuando en realidad pues a nosotros nuestro fin
es seguir a Cristo y no basarnos no basarnos en otra persona. Obviamente que la Escritura nos dice, nos marca lo que es natural y lo que no es natural, ¿verdad? Lo que pasa, lo que sucede es que en este tiempo, por ejemplo, tanto los políticos como la iglesia, o sea, tú dijeras los políticos, pues bueno, está bien por política, por ganar votos, por lo que tú quieras, por defender los derechos humanos, que es todavía muchísimo mejor, o sea, por derechos humanos, pues cada quien es libre de creer lo que uno quiera, ¿no? Y de hacer y practicar lo que uno quiera, siempre que no dañe a la sociedad, ¿no? O haga daño a la sociedad. Bueno, si allá a una persona, a otro hombre le gusta a otro hombre, pues bueno, allá él. O sea, Pero doctrinalmente, bíblicamente, es algo en Abominable. contra de naturaleza, claro, algo que no agrada a Dios. es lo que estamos viendo. ¿Qué enseña la Biblia en relación a Exactamente. esas diferentes enseñanzas? Es No algo- condenamos a exactamente. aquellos, No. sino que estamos viendo lo que la Biblia... Nosotros no estamos puestos como jueces. Nosotros no vamos a juzgar. Quien juzga es el Señor. Y no ahora, no ahorita, porque si ahorita viniera el juicio nos pasaría lo que Sodoma y Gomorra, ¿no? Claro. Pero ahorita no. Va a llegar el día, dice el apóstol Pablo, que es necesario que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Claro. Y por mucho que tú hayas dicho, es que yo amaba a este otro hombre, son cosas que Dios no quiere. Dios no Exacto. quiere. Y están escritos. Están escritas y su palabra, como usted lo leyó, el cielo y la tierra pasarán, serán deshechos, pero su palabra no va a pasar. Y el que va a dar el juicio es Dios. Ahora que esas personas dicen, no, es que si Dios nos rechaza, entonces no creemos en Dios. Bueno, pues por mí no creas, o sea que ni quien te diga es el nada, alma de ¿verdad? cada Pero quien. Claro. bueno, nosotros sabemos que va a venir un juicio y ahí el que va a dar la respuesta es el Señor. Nosotros pues estamos tratando de seguir a Cristo. Si otra persona, hay gente que sigue a Buda, hay gente que sigue Alá. a la Virgen María, entre comillas, Sí. ¿verdad? Y quienes siguen al Papa y quienes siguen a Mahoma, pastor. y todo muy respetable, ningún problema, todos cada quien con sus creencias, pero nosotros como cristianos creemos esto que dice Cristo. Sí, amigo y amiga que nos estás escuchando, aclaramos eso. No es en realidad atacar a las personas, sino es verlo conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo. Hermano Jaime, pero también hablábamos anteriormente acerca del asistir a una iglesia, porque muchas personas dicen que no, que para ir a una iglesia, y bueno, aquí ya hemos hablado anteriormente, bueno José, ¿por qué hay esa creencia de las personas de no querer ir a la iglesia? ¿O por qué ellos dicen que no? De hecho, usted lo mencionaba en un programa, ¿por qué dices que soy católico? ¿De dónde viene todo ello? Entonces, El dicho, porque es un dicho, ¿eh? Claro, el dicho, ¿no? ¿Es necesario asistir a una iglesia? Sí, claro que es necesario. A ver, cuando es cristiano, cuando tiene una fe, cuando ha creído en Dios, pues claro, lógicamente es súper importante asistir a la iglesia. ¿Qué se hace al asistir a la iglesia? ¿En qué me beneficio? Pues en conocimiento, en esperanza, en fin, es súper importante. Ahora, los pensamientos de las personas que dicen, no, es que allí no me gusta ir porque allí se van a oración de 5, se van a oración de 9, se van a oración de 7, Se va y con prácticamente, falda. y la falda pues ya sabe, en fin. Entonces es un poquito, dicen ellos, frustrante, pues estar todo un tiempo, porque es que no tienen vida. Y a mí me gusta tal parte porque allí se van los lunes, los miércoles y los domingos. Y la oración no es de 1 hora, sino que es de media. Y la dominical pues se demora media hora o 1 hora. O sea, Y voy como quiero. Y allí, el pastor a mí allí no me exige ni me... O sea, yo voy como yo quiero. Y Me se voy toca en- buena música. y Eso. se toca con instrumentos. más importante. Y eso para ellos pues es algo que les gusta, los motiva. Sin embargo, el Señor no nos enseña de esa manera. Ahora, si son pensamientos, por ejemplo, de los hombres y dicen, no, pues es que a mí me gusta así. Yo como pastor enseño y Dios a mí pues me declara o me revela. revela. Y Él me ha revelado que esto está bien. Y eso es lo que yo le enseño a la gente. Claro, pero eso no lo ha enseñado el Señor. Dice, por ejemplo, una parte de la Escritura que no, el que no entra por la puerta que es, en la que tiene que entrar, sino que entra por la puerta de atrás, Ladrón es y ladrón. salteadores. ladrón y salteadores. Entonces sí que es importante asistir a una iglesia.
Pero la iglesia, como usted lo marca, la que instituyó, ¿no? El Claro, Señor. la Claro. iglesia del Señor. Es que la iglesia del Señor tiene sus características. Son temas muy amplios que ahorita estamos Sí, así nomás tocándolo aventando por migajitas, pero son temas muy amplios. La iglesia de Cristo tiene sus características en su manera de seguir a Cristo, en su manera de adorar a Cristo, en cuánto tiempo utiliza para adorar a Cristo, porque la iglesia primitiva, la que Cristo dejó establecida y que los apóstoles continuaron esa edificación de esa iglesia hermosa espiritual, tenían sus cultos y tenían su forma de adorar a Dios y tenían sus horarios de acercamiento a la oración y compartían y hacían muy distinto a lo que ahora vemos. Nosotros, por ejemplo, en la Iglesia de la Luz del Mundo, tratamos con toda fidelidad de obrar conforme el Señor Jesucristo estableció su doctrina en la forma de adorar a Dios, porque no somos otra iglesia más. Creemos y estamos seguros de que somos la iglesia de Cristo, Así es. ¿verdad? Dijo el Señor, hablando de aquellos que iban a venir en su nombre, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos? Ahí están las características de la verdadera iglesia de Cristo. O sea que la iglesia de Cristo no debe ir acorde a mis necesidades. O Es acorde que es a algo, a lo que yo creo. es a lo algo que, yo pienso. a las personas que no les gusta, como decía el hermano, hay que creer, hay que obedecer, hay que sujetarse. ¿A sujetarse a qué? Nosotros no debemos de hacer la doctrina a nuestro gusto. Nosotros nos tenemos que hacer a la doctrina. Exacto. ¿Entienden? La doctrina no se va a moldear a nosotros. A mí no me gusta porque si el Señor dice que no, que el Señor cantaba y no utilizaba instrumentos, no, esa parte de la Biblia no me gusta, la voy a rayar, ¿no? Yo voy a poner aquí, es más bonito los instrumentos. No. O sea, la doctrina no se va a moldear a nosotros. Exacto. Nosotros somos los que nos tenemos que moldear a la doctrina. Cosa muy importante, si es que somos seguidores de Cristo. Si no somos seguidores de Cristo, entonces estamos tomando un nombre que no nos corresponde, ¿verdad? Porque yo hablaba con un hombre que era de una iglesia que se decía ser cristiana, pero le digo, ok, vamos a ver, porque tú estás haciendo algo que no es de Cristo. Entonces, si en ese punto, estás infringiendo, estás diciendo, estás rompiendo una característica de la verdadera iglesia de Cristo, entonces ya dejas de ser iglesia de Cristo. Claro. Tu iglesia, así tengas millones en el mundo, por un solo punto que infrijas en el mandamiento de Cristo, dejas de ser iglesia de Cristo. Sí, de hecho yo también me he encontrado con gente cuando le señalo un punto, por ejemplo eso de la asistencia a la casa de Dios todos los días, como lo marca la Escritura, la respuesta de ellos es, pero solo lo dice un texto. Claro. O sea, como quien diciendo no tiene mayor importancia porque solo, sí, pero si lo dice un texto, si lo enseñó el maestro, si lo enseñaron los apóstoles, es más que suficiente como para... Claro, aquel romano dijo, Señor, no solamente di tu palabra. Claro. Y una palabra del Señor Jesucristo es tan importante como toda su palabra. Sí, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Las doctrinas cambiantes o las doctrinas evolutivas. Eso. Y en eso hablábamos, hermano Jaime, hermano José, hablábamos acerca de los testigos de Jehová, cómo ellos cambian y han cambiado acerca del cristianismo, ¿no? Ahora ya me decía usted, ya no son testigos de Jehová, sino que le han añadido que ahora son cristianos. Ya creen en Sí, Cristo. es que antes en México, al menos, bueno, en toda América, eran testigos de Jehová, únicamente. Porque en su doctrina ellos no aceptaban a Cristo como hijo de Dios. O sea, ellos no creían en Cristo. ¿Verdad? Creían en las profecías, creían en Isaías, en Jeremías, en Moisés, en Abraham, todo eso. Pero de Cristo ya para adelante, ya no. Para ellos carecía de importancia porque ellos no eran cristianos. Totalmente no eran cristianos. Y al día de hoy, pues me encuentro yo aquí en España de que sí son cristianos. Incluso platicando con uno de ellos y está grabada en YouTube, por si lo quieren buscar, ¿verdad? Uno de nuestros hermanos platicaba con uno de ellos por radio precisamente y le hacía un cuestionamiento, ¿no? Eso se me quedó muy grabado. Le decía, oiga hermano, ahora ustedes han cambiado esta parte de su doctrina. Ahora dicen que ustedes son cristianos, porque antes no eran. No, siempre hemos sido cristianos, no, siempre no. Y ahí están los datos de la historia. Está un libro de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que fechas, nombres, Muy todos detallado. lugares, todo bien acomodado. No por juzgarlos, pero bueno,
Son doctrinas que van evolucionando y cada quien cree lo que quiera, ¿no? Claro. Pero sí hemos visto que han cambiado su doctrina constantemente. Antes eran estudiantes bíblicos, o no sé cómo se les llama, estudiantes de la Biblia, ahora son testigos, ahora han cambiado, ahora han transformado. Antes se podían casar con varias mujeres, ahora ya no, ahora, ¿me entiendes? Ya han ido cambiando. Yo digo, la doctrina de Cristo no cambia. No. La doctrina de Cristo, el Señor lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra No pasará. no pasará, es eterna, es para siempre y no varía, no tiene variación, no tiene cambio. La doctrina no, el Señor Jesucristo no se equivocó, Claro. ni los apóstoles, porque Él les dejó su autoridad y su revelación, ellos no se equivocaron. Así está la doctrina de Cristo y así la tenemos que seguir, no podemos cambiarle. No podemos quitarle ni podemos evolucionarla. No se le llama evolución, se le llama corromper. Se le llama adulterar la palabra de Dios. Y es lo que ha sucedido. Por eso hay tantas religiones. Porque cada quien a su gusto la va acomodando. Y gente que no lee la Biblia, pues lamentablemente cree a esas mentiras y están sirviendo a Dios de una manera errónea, ¿verdad? Creyendo que así están sirviendo a Dios verdaderamente y de sinceridad, pero la verdad es que no lo están haciendo. Claro, muy bien. Pues creo que hay mucho, hermano, de qué hablar referente a esto, pero pues estamos con el tiempo muy ajustado. No olvide, amigo, amiga, hermano y hermana que nos estás escuchando, que nos puedes contactar en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. La Iglesia La Luz del Mundo está ubicada en la calle Cedra, número 35, en Getafe. También pueden enviar mensajes a nuestro WhatsApp 655-330-826. Vamos con un corte musical que se titula Busca el Reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas se os añadirán. Aleluya, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y esas cosas se os añadirán. Continuamos con su programa La Luz del Mundo en España. Les recordamos que nuestro tema del día de hoy es cómo seguir a Cristo. Ya hemos hablado acerca de qué enseña la Biblia en relación a las diferentes enseñanzas o ideologías que pues existen hoy en día de cómo seguir a Jesucristo. Ahora vamos a hablar, hermanos, qué enseña la luz del mundo. Y para ello, pues, quisiera que hiciéramos hincapié en el texto de Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí. De esto, también una radio escucha nos hace una pregunta muy interesante: ¿cómo se crucifica a la carne? Hermano José. Sí, es muy interesante, y antes de continuar con este punto,
Cuando hablamos de qué enseña la luz del mundo, no estamos diciendo que es algo distinto a Cristo, sino más bien en la práctica que nosotros llevamos en cuanto a la doctrina de Cristo, ser cristianos. Pues la iglesia, los testigos de Jehová, la católica, los mormones, todos enseñan una cosa, ¿no? A su manera de seguir a Cristo. ¿Cómo la iglesia, la luz del mundo, sigue a Cristo? Muy bien. El texto que hemos tomado va referente a la pregunta que nos hizo esta red escucha muy, muy fiel a nuestros programas. ¿Cómo se crucifica? Dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo se crucifica la carne? Dice el Señor Jesucristo: niéguese a sí mismo. Literalmente, pues obviamente tomar 2 maderos y clavos, ¿no? Claro. Pero en la manera espiritual en la que el Señor se está refiriendo, porque Nicodemo tampoco lo entendió. Nicodemo tampoco, como que se le fue la pinza, ¿no? Dijo, sí. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar otra vez al vientre de la madre y nacer? No puede, claro, es ilógico, ¿no? Es imposible. Bueno, vamos a tomarlo espiritualmente, ¿no? Sí. El hermano que quiere seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo. Tiene que sacrificar a su carne. ¿Cómo la sacrifica? Porque dice, ¿verdad? Acabamos de leer hace rato el texto, ¿verdad? Han crucificado la carne y sus deseos, ¿verdad? Es decir, yo no voy a hacer caso a mi carne. Si mi carne, por ejemplo, decía el hermano, hay quienes dicen, a mí me gusta tal iglesia porque solamente los lunes, miércoles y sábado y domingos. O domingos y jueves y lunes. Y únicamente no hay más. O sea, no quieres, es lo que al dicho que tenía tu hermano. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir, ¿no? O sea, todos queremos ir al cielo, pero no, nadie quiere hacer las obras que en realidad. ¿Por qué? Porque si yo voy a la iglesia, me tengo que sentar. ¿Y en qué estoy pensando? En que voy a estar incómodo, en que voy a estar de pie, en que voy a hincarme, en que voy a levantar las manos. Todo a la carne, ¿no? Claro. Al cansancio, a la fatiga. Pero ¿y el alma? ¿Verdad? Porque allí es donde se crucifica la carne. Es decir, se niega uno a las cosas de la carne, a los deseos de la carne, para darle lugar al Espíritu. Gálatas 5:1, desde el versículo 1, léanlo todo, por favor, porque dice que hay una lucha entre la carne y el alma, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren, porque la carne quiere una cosa y el Espíritu quiere otra cosa, ¿verdad? Y estos se oponen entre sí, estos luchan. Entonces, ¿cuál es el sacrificio de la carne? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cómo sacrifica uno su carne? Ve a la oración. Ve a la oración, ve a la iglesia, ora al Señor. Ahí estás sacrificando tu carne para darle un servicio espiritual a Dios. A la carne no le gusta, a la carne lo que le gusta, sobre todo si es sábado, ¿verdad? Por la tarde y hay partidito, pues una cervecita, ¿verdad? Las amistades, o yo para qué voy a ir a perder tiempo en un culto, ¿verdad? Que al fin yo sé que al cabo todo va a Dios y Dios es amor. Claro. ¿No? Y Dios es amor, Él sabe que me gusta el fútbol, o sabe que me gusta la cervecita y pues bueno, con perdón de Dios y tal, y yo voy a hacer, bueno, allí no está sacrificando su carne, ahí está haciendo lo que el joven rico hizo, darse la vuelta e irse. Sí, claro, es muy importante lo que nos está diciendo, que negarse a sí mismo. Hermano Jaime, ¿qué más nos puede aportar? Sí, lo que estaba hablando el hermano es muy claro. A ver, negarse a sí mismo, crucificar la carne, pues bueno, estamos hablando de las obras que son manifiestas. En Gálatas 5:19, por ejemplo, pues nos habla de que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, son fornicación, son inmundicia, son lascivia, idolatría, en fin. Pues en eso consiste en crucificar la carne, en que el hermano, luego la hermana, se aparte de la inmundicia, se aparte de la idolatría, se aparte de la hechicería, de los pleitos, de las enemistades, de las iras. ¿Qué está haciendo el hermano que se aparta del chisme? Pues está crucificando su carne, aunque le guste mucho el pleito, aunque le guste mucho las borracheras, fumar, lo que sea. La brujería. El hermano o la hermana que está experimentando esas cosas, que las está apartando, está crucificando su carne. Es lo que está haciendo. Dice, por eso decía el siervo de Dios, y acerca de esas cosas, los que practican tales cosas, dice, os amonesto.
no heredarán el reino. Y claro, por eso decía claramente el siervo de Dios. O sea, en eso consiste crucificar el cuerpo, la carne, apartarnos del mundo. O que por eso decíamos al principio que seguir a Cristo implica sacrificio. Sacrificio, ¿por qué? Sacrificio de sacrificar la carne. Sacrificio de la carne. Entonces, ahí está el sacrificio de la carne, decía el hermano. Si yo quiero ser seguidor de Cristo, perfecto, nadie te dice que no, adelante. Pero el Señor Jesucristo, no yo, no el hermano Jaime, no la hermana Graciela, no. El Señor Jesucristo nos está diciendo a través de la Biblia qué es lo que debemos de dejar. ¿Quieres seguir a Cristo? Deja esto, adulterio, deja la fornicación, deja la inmundicia, deja la lascivia, deja la idolatría, que eso está en la Iglesia Católica, claro. Obviamente, no podemos ir más para allá. La hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, las envidias, fíjate hasta dónde, los homicidios, borracheras, las orgías y cosas semejantes. O sea, yo para seguir a Cristo tengo que sacrificar mi carne dejando todo esto. Si yo era borracho y quiero ser seguidor de Cristo, ahora voy a dejar la borrachera. Y no solamente es dejarla y ya vivir tranquilamente sin hacerle mal a nadie, no. Ven y sígueme. Deja todo y ven y sígueme. Sí. Haz lo que, y cómo, practica las obras, ¿verdad? Asiste a las oraciones, dale la gloria a Dios, dale la alabanza a Dios como Él lo está pidiendo, como Él lo enseñó en su tiempo, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, la Iglesia La Luz del Mundo creemos que estamos siguiendo, ¿verdad? En práctica la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, que es muy importante lo que significa negarse a sí mismo. Esto nos da a entender que no es simplemente levante su mano y acepte Cristo y ya es salvo, sino lo que implica negarse a sí mismo. Ahora, también el texto nos señala otra cosa: tome su cruz cada día. ¿Qué podemos entender eso? ¿Llevar una cruz de madera colgada en el cuello? No se refiere la palabra del Señor. Hay gente que sí, que literalmente lo entiende, pero no, y lo hacen. Vemos nosotros, por ejemplo, en los meses de abril que se celebra la Iglesia Católica la Semana Santa, por ejemplo, vemos nosotros que hacen ciertos sacrificios, penitencias o cumplen ellos algunas penitencias, se golpean el cuerpo, en fin, pensando que eso es agradable a Dios, pensando que en eso consiste crucificar su carne, y no consiste en eso. Sí, me viene a la mente, por ejemplo, decir, tome su cruz cada día y sígame. ¿A qué cruz se está refiriendo? Porque eso no es una cruz literal. No es una cruz de madera o de oro o de plata, ¿no? Colgadita porque dijo el Señor que hay que llevarla, pues aquí la llevo. No. La cuestión es de que, por ejemplo, el Señor, al seguir al Señor Jesucristo implica sacrificios. Y el Señor lo dijo, ¿verdad? Que no es fácil el camino del Señor. No es fácil. En la iglesia del Señor no lo hemos tenido no lo hemos pasado muy bien, porque mucha gente se burla. Exacto. Mucha gente se burla, mucha gente se mofa. Tú eres cristiano, mira, vas todos los días. No, hombre, estás loco. ¿Para qué vas? Te han lavado el cerebro, ¿para qué vas? Estás perdiendo tu tiempo. O sea, todo eso, las cosas que el mundo te dice, que se agolpan, se burlan, se mofan, en algunos casos hasta violencia, ¿no? Exacto, yo en mi caso, por ejemplo, particular, yo recuerdo que una profesora mía que era evangélica y que ella sabía que mis padres pertenecían a la Iglesia La Luz del Mundo, y sabía que yo pues también, ¿verdad? Ya empezaba yo a conocer un poquito, ¿no? Pues me reprobó en el año. Me parece que estaba yo en cuarto o quinto de primaria. Y mi madre vio la boleta y sumó, y fue con el director, le dijo, mire, mi hijo sí pasa, pero aquí está, no, y fue con la maestra, y la maestra le dijo, no, está reprobado. No pasa, y no pasa, y no pasa. Afortunadamente, pues ahí quien tomó cartas fue el director de la escuela, ¿no? Y ya cambió todo aquello. Pero estas son las cosas, esta es la cruz de Cristo. La burla, porque cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, no fue con halagos, bendito el que viene, no. Ahí le escupían, claro. Ahí le bofeteaban. Esa es la cruz de Cristo, la burla, el desprecio del mundo, ¿verdad? Que tiene que llevar el cristiano por Cristo.
Muy bien, pues creo que es un tema que hay mucho de qué hablar, mucho que decir, pero pues el tiempo. Antes de despedirnos, queremos leer un mensaje que nos ha llegado a través del WhatsApp. Nuestra hermana Yasmín dice: la paz del Señor, un saludo de la familia Soto Arias desde Getafe Norte. A los hermanos de la radio, Dios les pague por impartir este tema tan bonito, ya que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a la verdadera Iglesia de Jesucristo, y también para que sea conocida por las personas que no tienen esta hermosa fe, conocimiento, y así muchas almas la conozcan y un día sean parte de este hermoso pueblo. La doctrina es muy amplia, por eso invitamos a la gente. ¿Quiere escucharnos? Puede escucharnos. No estamos diciendo con ello de que se va a hacer de la luz del mundo. Simplemente, si le gusta, si le conviene a su carne o si no le conviene, si ve que es bien o no, ya es cuestión de cada quien. De hecho, pues lo que se ha hablado ahora de cómo seguir a Cristo solo es una pequeña parte. Si usted quiere conocer más acerca de cómo verdaderamente seguir a Cristo, recuerde que puede visitarnos. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Son pensados con el objetivo de llevar una reflexión que permita mejorar la relación con nosotros mismos, con los demás y acercarnos a Dios. Nuestros horarios de reunión, de lunes a sábado a las 19 horas, los domingos a las 10 y por la tarde a las 17 horas. Queremos invitarlos a visitar nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Pueden dejar comentarios, sugerencias, temas de interés. Cuando tomen la decisión de visitarnos para saber más de cómo seguir a Jesucristo, que esperamos sea muy pronto, recuerden que estamos ubicados en Getafe, en la calle Cedra número 35. Nuestro teléfono 91 681 76 43. Y si por alguna razón no pueden desplazarse a nuestro lugar de reunión, nosotros podemos visitarlos en sus hogares para compartir nuestra fe. Dios le pague por escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro programa. Les deseamos una semana llena de bendiciones y los invitamos para que la prioridad en vuestra vida sea buscar a Dios, servirle y agradecerle las bendiciones recibidas cada mañana. La Iglesia La Luz del Mundo es un espacio para aprender cómo agradar a Dios. Dios los bendiga. Hoy ha venido para ti la luz del Evangelio, la luz del Salvador te quiere dar la vida eterna. Oye la voz del buen pastor, no quiere que perezcas, no quiere que te pierdas, te ofrece dar la salvación. Te llama hoy, el buen pastor. Donde esté la oveja que es del Salvador, oye su voz y Dios la vuelve a su redil, porque la oveja que es del Salvador segura está con él. Hoy ha venido para ti la gracia de mi Cristo, la gracia del Señor es para mí un privilegio
servir al Rey de la creación, a Cristo el Rey de Reyes, te invita a que le sirvas de todo corazón. Te llama hoy el buen pastor, pues donde esté la oveja que es del Salvador, oye su voz y Dios la vuelve a su redil, porque la oveja que es el Salvador segura está con él.